que el agua este, tenga diferentes problemas, como puede ser el olor, el sabor, el color, y en algunos casos pues puede afectar a la salud de los seres humanos si la consumimos, a menos que se le presenten algunos tratamientos físicos o químicos. Eh, Agregué también esta, que es que cuánto es lo permisible de sólidos disueltos totales. Esto es referente a la norma oficial mexicana 127, la cual se titula Agua para uso y consumo humano, en la cual nos dice que el límite permisible son de 1000 miligramos sobre litro. También puse un poco de cómo es que se transmite, bueno, se transmite más bien a los este, niveles de agua, que es por medio del lixiviado de los limos o minerales, es a través de estos como filtración, que es como llega a las reservas de agua. No precisamente esta imagen referencia a eso, sino esto es como, lo puse como un ejemplo del lixiviado, que ya conocemos que es del vertedero de basuras o así, hace el mismo efecto en el suelo de los limos o minerales, como yo les comentaba. Este, pues puse algunos tratamientos que se pueden realizar, que no voy a meterme al fondo porque pues en otras exposiciones van a explicarlo un poquito mejor. Yo ahorita solamente hago mención de que existen la floculación, filtración, tratamientos biológicos, osmosis inversa y los de aireación. Buenas noches. Me toca a mí ahora hablar sobre la remoción de sólidos disueltos en plantas de tratamiento de aguas residuales. Para esto hay que tener presente como un resumen mental todo el procedimiento que se lleva a cabo en las plantas. Primero tenemos el pretratamiento, después la deposición primaria o tratamiento primario, el tratamiento secundario y hasta el final los tratamientos terciarios. Ok, en el pretratamiento tenemos que son una serie de operaciones físicas y mecánicas que tienen por objetivo separar del agua residual la mayor cantidad posible de materiales sólidos, que por su tamaño pueden dar problemas en etapas posteriores dentro del tratamiento. Ok, dentro del pretratamiento tenemos una como subdivisión principal que en el primer paso consiste en realizar un cribado a través de rejillas, las cuales capturan de manera inmediata los sólidos más grandes, como por ejemplo pueden ser PET, o sea, botellas de PET, plásticos en general, telas, todos estos sólidos que son grandes y que irremediablemente terminan a veces en la red de alcantarillado. Luego pasan al desarenador. Las arenas y otras partículas sólidas de aguas residuales que no se biodegradan, bueno, pues estas se van a sedimentar. Esto sucede a lo largo del canal desarenador y por remoción física, vaya mecánica, todas las partículas sedimentadas se retiran para posteriormente pasar al siguiente, a la siguiente etapa. Bueno, del anterior cabe aclarar que la sedimentación es de manera natural debido a la gravedad. Luego entramos al tratamiento primario, en donde se hace la remoción parcial de sólidos suspendidos o de materia orgánica. Esto igual mediante la sedimentación o algún otro medio. En esta etapa se pueden agregar productos químicos para ayudar a la aglomeración de partículas. Que bueno, aquí
particularmente a nosotros, más adelante explicaré lo que es la precipitación química, que bueno, entraría dentro de esta etapa. Asimismo, en esta etapa pueden, como ya lo mencionaba, agregarse productos químicos para ayudarnos a, ¿cómo decirlo?, a juntar de manera más óptima todas las partículas que todavía quedan por ahí. Normalmente hay partículas que se van hacia arriba y hay partículas que se van hacia abajo, unas que sedimentan y otras que flotan. Generalmente las grasas y aceites son las que flotan y se juntan, vaya, en la parte de arriba. Y bueno, para esto pueden retirarse mediante dispositivos como desespumantes o desnatadores. Ay, disculpen, igual del pasado, el tratamiento secundario también se le conoce como digestión biológica, o bueno, es como la parte del proceso biológico, porque aquí es cuando interviene la demanda de oxígeno. Bueno, ya, ahora sí, el tratamiento secundario se usa principalmente para remover lo que quedó de la demanda biológica de oxígeno y algunos sólidos suspendidos que, bueno, que quedaron del proceso anterior. ¿Qué más? También se hace aquí la remoción, como ya mencionaba, de la demanda biológica de oxígeno a un 90%. Y también se presenta la sedimentación secundaria. Bueno, en la que sigue. Dentro de esta etapa secundaria podemos tener diferentes procesos, o más bien los tenemos. Uno de ellos es las lagunas aireadas, que son estanques artificiales que se excavan en el terreno. Y estos se comportan como reactores de flujo continuo sin recirculación de una mezcla completa. Ok, ahora sí, tenemos el sedimentador secundario, que ¿cómo decirlo? Hay varios puntos durante todo este proceso en que cada vez que vamos limpiando o metiéndonos a un proceso hay restos que mover, y bueno, estos son los que se sedimentan. Hay una segunda sedimentación, que es esta, la secundaria, y bueno, aquí podemos remover la biomasa que se obtuvo de el procedimiento primario y sólidos suspendidos de reactores biológicos. Y bueno, pues ya. Luego, el reactor biológico de lodos activados. El reactor biológico de lodos activados lo que hace es como que pasar, someter veces al mismo proceso a los lodos. Estos lodos son los que resultan después de la sedimentación secundaria, y bueno, hay un sistema de tubería que lo regresa para que vuelva a pasar por el tanque de aireación, la inyección de oxígeno, y así se repite ese procedimiento con el lodo que queda, con el lodo que se sedimenta. Entonces, ese se vuelve a someter a otra vez a ese proceso de limpieza. Pues la verdad es que no tengo claro como que cuántas veces se tendría que hacer para decir, ok, ya no lo vuelvo a someter al procedimiento, pero una vez que se decide ya no seguirlo pasando por ahí, este lodo puede utilizarse para generar energía, y bueno, energía misma que se puede utilizar en el funcionamiento de las plantas de tratamiento. Okay, los filtros percoladores se ponen en contacto con las aguas residuales con biomasa adherida a un medio de soporte fijo, constituyendo un hecho de oxidación biológica. Y bueno, ¿cómo decirlo? Hubo varias fuentes donde consultaba y los filtros estaban a veces y a veces no.
pero cuando estaban, pues se ubican en esta parte, en el tratamiento secundario. Y bueno, tenemos ya por último los tratamientos terciarios, que aquí nada más ahora sí que los mencioné, y bueno, porque pueden ser varios. Los más comunes, que son los primeros, bueno, tenemos entre ellos la desinfección, osmosis inversa, electrodiálisis, evaporización, destilación, coagulación, absorción, y bueno, siendo el más común la desinfección, que se utiliza pues para eliminar los microorganismos patógenos que ahí quedan. Dentro de esta parte de la desinfección es cuando hacemos la remoción pues de los coliformes fecales. Y pues normalmente usamos cloro para desinfectar. Ok, era lo que mencionaba cuando iba explicando la parte del tratamiento primario. Dice que el tratamiento de pretratamiento más habitual para la retirada de contaminantes es la precipitación química, la cual se usa para reducir la concentración de metales en aguas residuales y que no causen preocupación. En otras palabras y más cortito, mediante químicos vamos a primero concentrar todas las cantidades de metales que trae nuestra agua residual y asimismo pues las va a juntar para que de esa manera sea más fácil retirarlas. El proceso de precipitación química consiste en, pues se podría decir que en 3 pequeñas fases, que es la floculación, la coagulación y por último la sedimentación, que es lo que les comentaba, como que la chamba del químico. Primero va a hacer que todas estas partículas que están por ahí las altere y al alterarlas va a generar movimiento en ellas. Este movimiento, la intención es hacer que se empiecen a juntar, pues sí, adherir entre ellas. Esa es la parte de la floculación. Después de este pequeño, cuando agregamos el químico, es necesario el agitado. ¿Para qué el agitar? Bueno, cuando agitamos, hacemos que todas estas partículas que previamente ya estaban agitadas, como que dispuestas a estar en contacto con otras, mediante la agitación sea más rápido el que se empiecen a unir, que empezar a generar grumos más grandes, o más bien, y mejor dicho, coágulos, y a esta parte pues es la coagulación. Y entonces ya finalmente, obviamente cuidando que la velocidad de la mezcla no sea muy rápida para que los coágulos no se deshagan, pues se terminan por sedimentar y se retiran, ¿no? Entonces, pues esta es la chamba que hacen los químicos para hacernos más fácil el remover la cantidad de metales. Este procedimiento se comienza a hacer o sea, trata de utilizar químicos para facilitarnos el tratar materiales disueltos. Bueno, data desde 1762 y particularmente la precipitación química se implementa en Reino Unido. Pues creo que es de ahí con la precipitación química. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del proceso de método, bueno, por el tratamiento de absorción, el cual, pues bueno, la absorción se define como un proceso mediante el cual se concentra una sustancia sobre superficies de otra fase sólida o líquida. Pues en sí la absorción es un fenómeno general. Sin embargo, hay algunos sólidos que pueden presentar estas características y especificaciones para que puedan servir como medio de absorción para remover todo estos residuos totales. O sea, hay precisamente algunos
materiales que sirven para este tipo de proceso. Eh, pues puso algunos tipos de absorción que se encuentra la física, que es causada principalmente por electrostáticas, la absorción química, que es el resultado de la interacción química entre el sólido y la sustancia absorbida, el intercambio iónico, es el proceso en el que ocurren entre que los iones se transmiten de una superficie a la otra. Bueno, pues puse que la técnica representa remoción de todos estos sólidos totales, que la cual representan pues una gran variedad de contaminantes. Este presenta una alta capacidad pues sí, realmente, o sea, es como que en estas aguas pues se coloca el absorbente para que todos estos materiales No, pendeja, se el le otro puedan K, adherir, el de la el cual resolana, es como un pendeja. poco como la coagulación, ¿no? Que se le inserta este tipo de material para que todos los demás residuos se le unan y se puedan sedimentar. Aquí puse algunos tipos de absorbentes que entre los más utilizados es el carbón, los carbones activados. De ahí también existen las arcillas, biopolímeros, solitas, perlas de sílice, inclusive plantas, Ay, los güey. cuales pueden ser empleados pues para remover todos estos colorantes iónicos, metales pesados, materiales radioactivos, entre otros contaminantes orgánicos e inorgánicos. Pues aquí igual puse que pues este tipo de proceso pues representa una alternativa para el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, este proceso depende de gran manera de los del tratamiento que se le aplique a los bioabsorbentes seleccionados. Faltó colocar algunos factores que podrían afectar la absorción, los cuales serían pues, solubilidad, estructura molecular, el peso molecular, polaridad y grado de saturación de los materiales que se le puedan colocar como absorbentes. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Algún comentario, alguna duda? No, profesor. Ok, nada más observación. En el tema de la carátula, yo no me llamo Godínez Rojas, mi nombre es Miguel Ángel Godínez Rojas. Sí, mi nombre es Miguel Ángel, apellidos Godínez Rojas. Acostúmbrense a eso, muchachos. Igual sus presentaciones, por lo menos conmigo, así pónganlas, por No, favor. creo que no es a ¿Vale? Pinky. Segunda, había un poquito más de material como para comentar el primer tema que les dejé, para no meterse a los otros temas que van a comentar sus compañeros, muchachos. Sí, hay que procurar no invadir otros temas, por favor, ¿vale? De ahí en fuera, no hay más comentarios. Adelante, siguiente equipo. Gracias, profe. Siguiente equipo.
Sí, profe, ahorita vamos. Me gusta cómo se me ve esta blusa, hasta me va delgada. ¿O no? Gracias. Gracias. Te estoy diciendo, me gusta esta blusa, siento que me veo delgada y tú. Te dije, no. Sí, ya se ve la presentación. ¿Listo? ¿Ya se ve? ¿Sí me escucha, maestro? Acércate un poquito nada más a tu micrófono, Daniela, por favor. ¿Sí me escucha? Muy a lo lejos todavía te escucho. A ver, ¿me escucha mejor? A ver, adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer lo que es ósmosis inversa e intercambio iónico. A continuación, mi compañero Marcos va a presentar lo que es ósmosis inversa. Sí, agarrando chichi. Hola, buenas noches, compañeros. Me presento, soy Marcos Cid. Voy a exponer lo que es la osmosis inversa. Bueno, es un fenómeno natural que se manifiesta en las paredes celular. Su función es regular la hidratación de la célula y el intercambio iónico entre la célula y el espacio que existe entre ellas. Siguiente. De forma breve es cuando se... Bueno, el método, ya. Es cuando se pone en contacto dos soluciones de diferente concentración de un determinado soluto, en este caso las sales o cualquier otro sólido suspendido, ¿no? Y se genera un flujo de solvente, por lo general es el agua, desde la solución más diluida a la más concentrada al punto de igualar las concentraciones de ambas. Bueno, el método de la osmosis inversa, o lo que es OI, ofrece la filtración más fina actualmente. Rechaza la mayoría de los sólidos disueltos, sales y suspendidos al mismo tiempo. No permite el paso de bacterias y virus. Gracias a esto se obtiene agua pura y esterilizada. Esto es debidamente más que nada por la membrana y por los poros. Más adelante voy a explicar un poquito más de las membranas. Siguiente, por favor. Bueno, en el agua, con un alto contenido de sales como por ejemplo sodio de calcio, boro, hierro y uno que otro cloruro, sulfato, nitrato y bicarbonato, pueden ser tratadas con el método para alcanzar los límites considerados como aguas aceptables. Bueno, este método, como lo estaba mencionando, gracias a los diferentes membranas, va filtrando este tipo de sólidos, de estas sustancias, de tal forma que se van quedando en las mallas o en estas membranas y son desechadas, porque en realidad no son aptas para el agua y para su consumo. Siguiente, por favor. Bueno, las membranas filtrantes o filtros moleculares son fundamentales, como ya lo había mencionado, ya que estas se responsabilizan de separar las sales del agua. El tamaño de los poros o espacios son extremadamente reducidos, por tanto se requiere una alta presión para hacer pasar cantidades de agua a través de ellas.
la elección del modelo de membrana más apropiado según el agua a tratar. Por tanto, se hacen estudios de calidad de agua para ver qué tan sucio o qué contenido de esas sustancias hay en el agua. Y después se determina el tipo de instalación más adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, los factores más importantes a tener en consideración son los factores más influyentes que pueden cambiar la operación de un equipo de osmosis inversa y por consecuencia su eficiencia. En este caso es el pH, la temperatura, la viscosidad y la solubilidad máxima. Bueno, aquí se muestra lo que es un diagrama, el principio del método. Aquí es necesario aplicarle una cierta presión al agua para que se vaya filtrando a través de la membrana semipermeable y da como resultado lo que es un agua entre comillas purificada. El método sí es bueno, pero solo purifica el agua entre un 90, 95, 97%. No es 100% purificadora. Aquí del lado derecho de la pantalla vemos lo que es un poquito más moderno, lo que es el sistema. Por ejemplo, arriba está lo que es el filtro. Dependiendo de la calidad del agua, se va a diseñar y se va a proponer qué tipo de filtro. Estuve investigando que hay varios tipos. Esto depende mucho de la resistencia, de la apertura de los poros, y también un poco de su tratamiento, de su mantenimiento. También investigué que actualmente hay dos tipos de flujos en este sistema. Uno en el cual el agua pasa por este método y se purifica, y pasa por otro tipo de tratamiento. En cambio, el otro flujo de agua es el que está contaminado o tiene cierto grado de contaminantes, y esta agua es desechada al drenaje. También, bueno, estuve investigando, leyendo artículos también de empresas, y es un método que existe a finales de la década de 1950. Es un sistema purificador de agua para empresas, para el hogar o a escala industrial también. Existe debate sobre qué tan saludable es beber agua tratada con ese sistema. También se utiliza para purificadores de agua con sistemas de osmosis inversa. Y para finalizar, la osmosis inversa implica un mecanismo difusivo, por lo que la eficiencia de la separación depende de la concentración del soluto, la presión, la tasa o volumen del flujo del agua. Esto quiere decir que por eso se necesita hacer estudios de la calidad del agua para saber qué tan contaminada de estos elementos, y con esto se llega a la conclusión qué tipo de filtros se tiene que utilizar. La presión también es otro elemento a considerar, ya que por el tamaño puede obstruir los poros y hace que el método no sea tan eficiente. También el volumen, por lo que también estoy leyendo, también es otro factor, porque entre mayor sea el volumen, cierto porcentaje sí se recupera y sí es purificado, y el otro no. También estuve investigando que a estos filtros no se le puede agregar
cloro porque los daña. Esto es en general cualquier membrana. Siguiente, por favor. Ivani, te hablan. ¿Quién? Un animal con B de vaca, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca. Y bueno, una pequeña introducción es respecto a los principales intercambiadores iónicos que hubo. Primero que nada fueron los zeolitas inorgánicos, que son de origen natural. Estos silicatos son de aluminio y después se introdujeron los intercambiadores iónicos orgánicos hechos a partir de productos naturales como el carbón y la lignita y la turba. En la actualidad se utilizan resinas sintéticas que en su mayoría son de poliestireno, conocidas como resinas de intercambio iónico. El intercambio iónico es una operación unitaria que consiste en un proceso químico para la remoción de iones indeseables en el agua. Es un material sólido llamado intercambiador iónico que los acepta y cede un número equivalente de iones de una especie deseable que se encuentren almacenados en el esqueleto del intercambiador de iones. Aquí vemos unas imágenes de una partícula de agua que está conformada por diferentes contaminantes y los intercambiadores iónicos son en azul. Bueno, ¿qué es un intercambiador iónico? Son sustancias granulares y solubles, las cuales tienen en su estructura ácidos o básicos que pueden ser intercambiados y que están cargados por iones positivos o negativos. Su principal funcionamiento es la absorción y la separación. La aplicación será ablandamiento del agua y separaciones de iones como calcio y magnesio. La desmineralización y eliminación de cloruros, fosfatos y compuestos nitrogenados. También es la separación de amonio y eliminación de organismos patógenos como también colorantes y malos olores. Y la separación de metales pesados. Una de las desventajas que tiene este procedimiento es que sus costos son muy elevados y se puede utilizar para gastos muy pequeños. Primero se deberá hacer una selección de un material absorbente que se llama intercambiador iónico. Debe de tener una característica específica que debe ser insoluble y existen dos tipos de origen natural que son de materiales pétreos y en los materiales pétreos encontramos lo que es las zeolitas. La filtración de zeolitas de manganeso, que se conoce como arena verde. Este material es recubierto con dióxido de manganeso, que remueve tanto el hierro como el manganeso, solubles que se regeneran con permanganato de potasio. Aquí vemos una imagen que se ve un poquito borrosa, pero vemos un filtro, el cual está compuesto por estos materiales pétreos y tenemos el tanque donde está toda el agua contaminada y va a llevar un proceso como de filtración a presión. La desventaja de este tipo es que cuando ya está muy contaminado tienes que hacer una remoción total del material y pues casi no lo utilizan, pero pues sí es muy conocido y era de los primeros que se utilizaba. También tenemos los de origen sintético, que son las resinas, que son pequeñas sustancias granuladas o esféricas insolubles en el agua, compuestas por una alta concentración de grupos polares ácidos o básicos. En este tipo existen dos, que son de tipo gel, que tienen una porosidad natural limitada entre las distancias intermoleculares, y las de resinas tipo macroporos, que tienen una porosidad artificial adicional, la cual es obtenida por la adición de sustancias diseñadas. Estas resinas son porosas y dependerá del tamaño de las partículas que queramos remover. Estas categorías o subcategorías son de cationes cargados positivamente, que son los cationes, y los de
carga negativa, que son los aniones. Y tenemos los anóferos, que son capaces de intercambiar cationes y aniones. Los iones pueden llevar una carga o más, entre 1 y 3. También pueden ser de un solo átomo, que son monoatómicos, o una combinación de varios átomos. Estos tipos o subtipos son de las resinas que vimos anteriormente, se subdividen en estas tres. Bueno, ¿y qué consiste? Pues consiste en pasar un fluido sobre el intercambiador catiónico o aniónico sólido para reemplazarlo por un ion hidrógeno H y un ion hidróxido OH, respectivamente. Cuando el intercambiador iónico, generalmente sólido, posee en su estructura cargas negativas, será capaz de retener e intercambiar iones cargados positivamente, llevándose a cabo la reacción de intercambio catiónico. Y aquí vemos dos imágenes, donde R representa el intercambiador iónico catiónico, A es el intercambiable del sólido y B es el catión intercambiable de la disolución que pasa por el sólido. En esta imagen vemos que tenemos dos resinas que las vamos a sustituir por que las vamos a intercambiar. Ese es el intercambiable de sodio y la vamos a intercambiar por calcio, para que este sea nuestro resultado respecto a el intercambio catiónico. Y en esta imagen tenemos los intercambios aniónicos, que serán capaces de intercambiar iones cargados negativamente, llevándolo a cabo mediante lo contrario. Igual aquí tenemos el OH, que es lo que vamos a sustituir por el cloro. Y esto es muy químico, pero es de lo que trata. Y, por ejemplo, tenemos algunos factores que van a intervenir respecto a la elección de las resinas, que puede ser el pH, a menor absorción, más bien, a mayor pH va a ser menor absorción, y a menor pH va a ser menor la absorción. Y respecto a la selección de la resina, va a depender mucho del tamaño de la partícula. También influye mucho la temperatura. Y bueno, aquí vemos una imagen donde vemos algunas columnas que están cargadas de puras resinas, y entra el agua y estas esferas se empiezan a llenar de todos estos contaminantes. Y aquí en esta otra imagen, por ejemplo, vemos que ya está muy saturado, y cuando se saturan estas columnas de resina, se deberá utilizar un químico regenerante para que estas resinas vuelvan a su origen, bueno, como estaban, ¿no? Y aquí vemos unas resinas que ya fueron procesadas, que esta imagen es con microscopio, y vemos cómo se empiezan a fracturar. Una vez que se fracturan estas esferas, hay que removerlas. Y bueno, aquí vemos más o menos un proceso de lo que hacen las resinas, que es ir separando las resinas ya contaminadas. Aquí ya es cuando se saturan y hay que regenerarlas. Y bueno, aquí hay una imagen más o menos de cómo sería el intercambio iónico. Y eso sería todo de mi parte. ¿Comentarios, dudas, muchachos? ¿Algún comentario, alguna duda? No. Bueno, de esta exposición estuvo muy bien. Les felicito, muchachos. En lo anterior, nada más comentar la terminología, las abreviaturas y demás, las pusieron bien, muchachos, pero las nombraban mal.
La DBO es demanda bioquímica de oxígeno, no es la que dijeron que era una degradación biológica, algo así, no recuerdo bien. No, hay que tener cuidado con esos conceptos, ¿sí? Hay que tener cuidado con los conceptos. Son plantas potabilizadoras, aquí en México se denominan plantas potabilizadoras, y mencionaban que era una planta potabilin, no recuerdo, ¿sí? La terminología. Cosas a lo mejor que pueden pensarse que son muy sencillas, pero cuando ya estás trabajando, si utilizas o definiciones así, cliente o con alguien al que le vas a trabajar, vas a demostrar que no conoces el tema. Hay que tener cuidado con eso, y terminologías hay que utilizarlas conforme al lugar donde estés. Aquí en México son plantas de tratamiento de agua residual, no son plantas tratadoras, tampoco son plantas depuradoras, y hay que tener cuidado con eso. Ya si te vas a otro país, ahí vas a tener que ajustarte a las como los manejan ellos. La base sigue siendo la misma, las palabras cambian, y pero hay que tener cuidado con eso. ¿Algún comentario, alguna duda, chicos? No, profe, muchas gracias. Los compañeros que van a exponer el próximo miércoles, ¿alguna duda sobre sus temas? No, profe, nada más se lo puedo enviar mañana. Estoy corrigiendo unas cosas para que me lo revise a ver si está Bien, no hay problema. Ok, gracias. Ok, ustedes. Sale pues, muchachos, entonces si no hay comentarios, si no hay dudas, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ok, profe, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profe. Adiós, cuídense.